Sean todos bienvenidos a este repaso de lección de escuela sabática. La lección que estudiamos durante esta semana lleva por título Las 7 trompetas. Apocalipsis capítulo 8, versículo 2, comienza una nueva visión con 7 ángeles que tocan 7 trompetas. Al sonar las trompetas, una cadena de eventos se desata sobre la tierra. Las 7 trompetas emplean como base una visión del ministerio celestial y del altar del incienso, y a su vez contiene un interludio que ofrece una visión del pueblo de Dios en medio de la sexta trompeta. El lenguaje y las imágenes de las 7 trompetas son complicados. Su aplicación histórica ha generado diferentes puntos de vista e interpretaciones. De cierta forma, los eventos que ocurren al sonar de las trompetas son paralelos a otros eventos mencionados en ciclos de 7 en Apocalipsis, tales como las 7 iglesias y los 7 sellos. Si establecemos comparaciones entre los sellos y las trompetas, notaremos que tanto las trompetas como los sellos están dispuestos en grupos de 4 y 3. Según Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 al 5, ¿qué sucede antes que las trompetas comiencen a sonar? El pasaje en cuestión nos dice lo siguiente: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Este texto nos muestra una poderosa verdad. Dios responde siempre a las oraciones de sus santos. El tiempo puede transcurrir, pero la respuesta de Dios vendrá en el momento preciso. No te desesperes si no recibes una respuesta a tus plegarias con prontitud. El Señor sabe cuándo, cómo y dónde responderá. De nuestra parte debemos de estar quietos y ver la salvación que vendrá únicamente de Jehová. Los que abogan por una interpretación futurista de las trompetas consideran que este pasaje está hablando del cierre de la gracia. Sin embargo, las trompetas no solamente sonaban al finalizar el día de la expiación. La Mishnah, que es la tradición oral de la interpretación de la Torá, nos muestra que las trompetas también sonaban en el sacrificio diario. Ranko Stefanovic, en su libro La revelación de Jesucristo, página 286, nos muestra ese hecho. En el servicio del Tamid de la tarde, el fin del sacrificio diario se anunciaba con el toque de trompetas. Después de que el cordero del sacrificio había sido puesto sobre el altar del holocausto y la sangre del sacrificio era echada junto a la base del altar, el sacerdote asignado llevaba el incensario de oro al interior del templo y ofrecía incienso sobre el altar de oro en el lugar santo. Durante el tiempo que él estuviera en el lugar santo, la gente en el atrio esperaba tranquila en oración. En el momento en que el sacerdote salía para bendecir a la gente, los 7 sacerdotes tocaban sus trompetas, señalando el fin de la ceremonia del sacrificio diario. Esto se encuentra en plena armonía con lo que la Biblia declara en Números capítulo 10, versículo 8 al 10. En este pasaje se nos muestran los diferentes usos de las trompetas. El texto nos dice lo siguiente: y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz. Y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. A continuación expondré
algunas razones por las cuales la ubicación de las trompetas no pueden estar después del cierre de la gracia. Número 1. Las 7 trompetas tienen un paralelismo marcado con la serie de los 7 sellos. Si consideramos que las trompetas deben ubicarse en el futuro, tras el cierre de la gracia, entonces tendríamos que hacer lo mismo con los sellos. Número 2. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 13, Juan nos dice que oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Esta declaración es una clara referencia al altar de oro y a la vez sugiere que la intercesión sigue en marcha en el momento cuando suena la 6ª trompeta. De lo contrario, no se haría alusión a ningún mueble del santuario durante el desarrollo de las 7 trompetas, en caso que éstas sonaran después del cierre de la gracia. Número 3. Durante la 6ª trompeta, el profeta nos declara que los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Apocalipsis 9:20. Esto muestra que en las trompetas el arrepentimiento sigue siendo una opción. Por lo tanto, la gracia no ha finalizado aún. Número 4. Si las trompetas suenan después del cierre de la gracia, como algunos creen y sostienen, esto significa que las escenas parentéticas que encontramos en Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11, el ángel con el librito y los 2 testigos, también deberían ubicarse después del cierre de la gracia. Incluso en estas escenas parentéticas encontramos pasajes que nos indican que la obra intercesora de Cristo en el santuario no ha terminado. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, se le ordena al profeta, después del chasco, que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Algo que no tendría sentido después del fin del tiempo de la gracia. Número 5. Elena de White mencionó en El conflicto de los siglos, página 334, que la interpretación de Josías Litch sobre la 6ª trompeta se cumplió en el año de 1840. Esto indica que ella apoyaba una interpretación histórica y no futurista de las trompetas. Número 6. Apocalipsis nos muestra que cuando comience a sonar la 7ª trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10:7. ¿Cuál es ese misterio que será consumado? Notemos a continuación los siguientes pasajes donde el apóstol Pablo habla en relación a la identidad de ese misterio. El primero de ellos lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26, Pablo declaró lo siguiente: y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero no ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. No cabe duda, a la luz de estos textos, que el misterio que será consumado es el Evangelio. La predicación de las buenas nuevas de salvación finalizará cuando la 7ª trompeta comience a sonar. Esto significa que desde la primera a la 6ª trompeta, la predicación del Evangelio está vigente. ¿Qué sentido tendría esto si ubicamos las trompetas después del cierre de la gracia? Es un hecho entonces que las 7 trompetas del Apocalipsis abarcan todo el curso de la historia, desde los días de Juan
hasta el final del tiempo de gracia y los sucesos finales. Número 7. Algunos basan su interpretación futurista de las trompetas en la siguiente cita del Espíritu de Profecía, la cual encontramos en Mensajes Selectos, tomo 3, página 487. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Nótese que la cita nunca menciona el número de trompetas que sonarán en el futuro. Por lo tanto, es muy probable que Elena de White esté haciendo referencia a las trompetas cuyo cumplimiento estaba en desarrollo. Esto cuadra perfectamente con la expresión sonará una trompeta tras otra. Otros argumentan que esta declaración muestra que las trompetas prefiguran a las plagas. En otras palabras, las trompetas son el tipo y las plagas el antitipo de los juicios finales de Dios sobre este mundo. Existen al menos 6 posturas historicistas en el adventismo sobre las 7 trompetas. Por cuestiones de tiempo no expondremos cada una de ellas en este repaso. Si quieres saber más sobre este tópico de la lección, te invito a que revises la infografía que publicamos el día miércoles 13 de febrero en la página de Facebook Megáfono Adventista. En ella aparecen las interpretaciones más populares acompañadas de sus respectivos exponentes, Urias Smith, Mervyn Maxwell y Ranko Stefanovic. Para Urias Smith, las primeras 4 trompetas anuncian los juicios de Dios sobre el Imperio Romano Occidental. La quinta y la sexta trompeta anuncian los juicios de Dios sobre el Imperio Romano Oriental. Y la séptima trompeta está relacionada con la posesión de los reinos de este mundo por parte de Cristo. Para Mervyn Maxwell, las 2 primeras trompetas anuncian los juicios de Dios sobre las naciones que crucificaron a Cristo y persiguieron a la iglesia primitiva, a la Jerusalén rebelde y al Imperio Romano. La tercera y la cuarta trompeta retratan el juicio celestial contra la apostasía de la iglesia cristiana en el periodo medieval. La quinta y la sexta trompeta anuncian los juicios de Dios sobre el Imperio Romano Oriental, y la séptima trompeta tiene que ver con la posesión de los reinos de este mundo por parte de Cristo. La postura de Ranko Stefanovic es muy similar a la de Mervyn Maxwell, con la diferencia que Ranko Stefanovic cree que la quinta y la sexta trompeta describen las facciones enfrentadas del mundo religioso a fines del Mediodeo y el periodo posterior a la Reforma. Estos periodos se caracterizan por una creciente actividad demoníaca que finalmente encamina al mundo a la gran batalla del Armagedón. Antes de que suene la séptima trompeta, encontramos en el libro del Apocalipsis que se inserta un interludio que explica la tarea y la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin. ¿Qué observa Juan en Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 y 2? Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. El profeta observa un ángel fuerte que tiene en su mano un librito abierto. La pregunta es, ¿quién es este ángel fuerte? La descripción de este personaje es muy similar a la que Juan da de Jesús en Apocalipsis capítulo 1. Si comparamos Apocalipsis capítulo 1, versículos 15 y 16, con Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 al 3, nos daremos cuenta de ese hecho. Elena de White, por su parte, identifica a este personaje con Cristo. En el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 982, encontramos la siguiente declaración. El ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que Cristo. ¿Cuál es el librito abierto que este personaje tenía en su mano? Si el libro está abierto,
es porque anteriormente estaba cerrado. ¿Cuál es el único libro que fue sellado en las Escrituras? Daniel capítulo 12, versículo 4 contesta esa pregunta. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El espíritu de profecía nos muestra que una parte de ese libro fue sellada para el tiempo del fin. Hechos de los Apóstoles, página 467, declara lo siguiente: el libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. Nótese que lo que fue sellado en el libro es una porción y no el libro por completo. La pregunta es, ¿qué porción del libro de Daniel fue sellada? En el libro El conflicto de los siglos, página 356, Elena de White responde a esa pregunta. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel, pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. ¿Qué hizo Juan con este librito? Con la porción del libro de Daniel que había sido sellada. Una porción que, según leímos en la cita del conflicto de los siglos, estaba relacionada con un mensaje de juicio. Y ese mensaje de juicio en el libro de Daniel lo encontramos en el capítulo 8, versículo 14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué hizo Juan con ese libro? En Apocalipsis capítulo 10, versículos 8 al 10, encontramos la siguiente declaración. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. El acto de comer en la Biblia describe la aceptación de un mensaje de Dios para proclamarlo a la gente. Esto lo encontramos en Ezequiel capítulo 3, versículos 3 y 4. La experiencia amarga de Juan al comer el librito se relaciona con la experiencia amarga al final del periodo profético de los 2300 años en Daniel 8:14, cuando sobre la base de las profecías de Daniel, el movimiento milerita pensó que Cristo regresaría en el año de 1844. Ese mensaje les resultó dulce. Sin embargo, cuando Cristo no vino como se esperaba, ellos experimentaron un amargo chasco. Posteriormente consultaron las Escrituras para una comprensión más clara y así cumplir la orden del ángel. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Según Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, ¿cuál fue el juramento que hizo ese ángel fuerte? El pasaje en cuestión nos dice lo siguiente: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Qué significa este juramento? El Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 982, nos dice lo siguiente: este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo, ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor.
Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Esta cita es clara y contundente. No hay ninguna profecía de tiempo entre 1844 y la segunda venida de Cristo. Esto significa que la reaplicación de los tiempos de Daniel 12, que hoy en día está de moda en ciertos círculos adventistas, no tiene fundamento alguno. Debemos de recordar que nuestro mensaje es poderoso en sí mismo y no ha de depender de una fecha. Nuestra tarea como adventistas no consiste en crear o reinterpretar periodos proféticos, sino en centrar toda nuestra atención en el inminente retorno de Cristo, en el estudio de las profecías y en obtener con la ayuda de Dios una preparación integral para estar de pie para aquel gran día. Pasemos ahora a estudiar algunos aspectos sobre la visión de los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 al 14. En ella, Juan observó una verdadera batalla entre la Biblia, la palabra de Dios, y el ateísmo. Esta batalla alcanzó su clímax en la Revolución Francesa, que se destaca en la profecía bíblica por su odio al cristianismo. ¿Quiénes son los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11? El versículo 4 de dicho capítulo nos dice: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. En las Escrituras encontramos que la palabra de Dios es comparada con una lámpara o un candelero. El Salmo 119, versículo 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El profeta Zacarías tuvo una visión similar a la de Juan. Zacarías vio un candelero con dos olivos a los lados. Esto lo encontramos en Zacarías capítulo 4, versículos 1 al 4. La pregunta es, para Zacarías, ¿qué significaba ese símbolo? El capítulo 4, versículos 5 y 6 de Zacarías nos dice: y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no lo sé, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No cabe duda entonces que los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11 representan la palabra de Dios. Elena de White, con respecto a la identidad de estos personajes, declara lo siguiente en El conflicto de los siglos, página 271. Estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Durante cuánto tiempo y de qué manera dieron su testimonio estos dos testigos? Juan afirma que los dos testigos profetizan por 1260 días, vestidos de cilicio. El periodo profético aquí mencionado históricamente corresponde a la hegemonía del poder papal en Europa, el cual se extiende desde el año 538 hasta el año 1798, cuando Napoleón Bonaparte envió al general Berthier durante la Revolución Francesa a Italia para que tomase preso al Papa Pío VI, el cual murió exiliado en Francia, infligiendo así la herida de muerte al papado que es mencionada en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Los testigos estaban vestidos de cilicio porque el poder papal procuró ocultarle al pueblo la palabra de verdad y poner ante él testigos falsos que contradijeran su testimonio. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la atención de la gente, y cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, entregados, atormentados, confinados en las mazmorras
martirizados por su fe u obligados a refugiarse en la fortaleza de los montes y en las cuevas de la tierra, fue entonces cuando los fieles testigos profetizaron vestidos de sacos. No obstante, siguieron dando su testimonio durante todo el periodo de 1260 años. Aún en los tiempos más sombríos, hubo hombres fieles que amaron la palabra de Dios y se manifestaron celosos por defender su honor. A estos fieles siervos de Dios les fueron dados poder, sabiduría y autoridad para que divulgasen la verdad durante todo este tiempo. Conflicto de los siglos, página 271. Según Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, ¿quién se encarga de destruir a los dos testigos? El pasaje en cuestión nos dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El abismo es la morada de Satanás. Esto sugiere que esta bestia es controlada y respaldada por él. También el abismo es símbolo de un estado caótico. La Biblia nos dice que la tierra, antes que Dios iniciara su obra de creación, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La bestia del abismo debe ser un poder político que surgió casi por finalizar los 1260 años de hegemonía papal. Un poder que también es llamado por Juan la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Sodoma es una nación que se caracterizó por su inmoralidad sexual y libertinaje. Por su parte, Egipto fue una nación que se destacó por negar la existencia de Dios. ¿Recuerdas lo que el faraón le dijo a Moisés cuando éste pidió que librase a Israel? En Éxodo capítulo 5, versículo 2, el faraón le dijo lo siguiente: ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Para identificar a esta bestia en la historia, debemos buscar una nación que surgió alrededor de 1798, una nación donde reinaba el caos social, una nación que se distinguía por la inmoralidad, sus principios ateos y su ataque frontal a la Biblia y a la religión. No hay otra opción. Esa nación debe ser la Francia revolucionaria del siglo XVIII. El comentario bíblico adventista declara lo siguiente en relación a la identidad de la bestia que sube del abismo. En el tomo 7, página 818 de dicha obra, se nos dice lo siguiente: puesto que el ateísmo se propagó intensamente en Francia en ese tiempo, y el espíritu antirreligioso de esa época se dirigió directamente contra la creencia en las Sagradas Escrituras, la primera República Francesa ha sido identificada como la bestia de este pasaje. Los adventistas del séptimo día han apoyado generalmente este punto de vista. En el conflicto de los siglos, el capítulo 16, se nos hace una descripción magistral del caos social que ocurrió en Francia durante la Revolución Francesa. Sir Walter Scott, quien escribió el libro La vida de Napoleón Bonaparte, en el tomo 1, capítulo 17, mencionó lo siguiente: el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización que se habían arrojado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas, levantar unánime voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se deben tributar a la deidad. Este mismo historiador describe también cómo se hizo la coronación de la famosa diosa de la razón en Francia. Sir Walter Scott, siempre en el libro La vida de Napoleón, el tomo 1, el capítulo 17, nos dice lo siguiente: las puertas de la convención se abrieron de par en par para dar entrada a los músicos de la banda que precedía a los miembros del cuerpo municipal, que entraron en solemne procesión, cantando un himno a la libertad y escoltando como objeto de su futura adoración a una mujer cubierta con un velo,
a la cual llamaban la diosa de la razón. Cuando llegó ésta al lugar que se le estaba reservado, le fue quitado el velo con gran ceremonial y se le dio asiento a la derecha del presidente, reconociendo todos ellos en ella a una bailarina de la ópera. A esta mujer se le rindió público homenaje en la Convención Nacional de Francia, considerándola como la representación más perfecta de la razón que ellos veneraban. Esta movería sacrílega y ridícula estuvo de moda, y la instalación de la diosa de la razón fue imitada en algunas poblaciones del país que deseaban demostrar que se hallaban a la altura de la revolución. Sin duda alguna, Francia en su revolución se convirtió en un caos. Negaron la religión, hicieron a un lado los principios bíblicos y entronizaron a la razón como Dios de la nación misma. ¿Qué sucedió después? Que la bestia mató a los dos testigos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 11 nos dice lo siguiente: pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Los testigos, nos dice el pasaje, resucitaron. Este hecho señala el gran reavivamiento del interés por la Biblia después de la Revolución Francesa, que dio como resultado el surgimiento del movimiento que anunció con poder la segunda venida de Cristo a mediados del siglo XIX y la distribución mundial de la Biblia a través de la fundación de las sociedades bíblicas. La palabra de Dios es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. El diablo puede levantar naciones que declaren que Dios está muerto y que su palabra es un libro sin trascendencia. Sin embargo, por muy encarnizados que sean estos ataques, Dios y su palabra siempre triunfarán. El profeta Isaías nos dijo lo siguiente: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La Biblia es un libro indestructible. La Biblia es un libro eterno, como Dios mismo. Elena de White escribió lo siguiente en El conflicto de los siglos, página 289. Lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, mas lo que se edifique sobre la roca inamovible de la palabra de Dios permanecerá para siempre. Este incidente de Apocalipsis 11 nos muestra cómo Dios preserva su palabra en el tiempo. Que el Dios de toda gracia te bendiga y te ayude a comprender a través de estas lecciones los misterios del Apocalipsis, un libro cuyo tema central es Cristo y la soberanía que Él tiene sobre la historia de este mundo.